Buenas noches, jugadores de Rise of Castle. Les habla Gatsu desde el mapa 30 de Eden, parceros. Y les traigo el video de la continuación de los puntos Luffy de Soldado Sagrado. Pero antes que nada, quiero decir que este video está patrocinado por mi parcero Bocanero Perros del estado 248. Papi, muchas gracias porque sin ti este video no lo hubiéramos podido hacer, ya que me regaló una copa de alianza. Gracias, parcero, por la copa de alianza. ¿Listo? Entonces vamos a irnos directamente a qué, a los puntos Luffy. ¿Qué es lo que vamos a hacer, parce? Y vamos a hacer un poquitico como de manual, porque me dijeron que habían personas que no entendían qué son los puntos Luffy rápidamente. Me disculpan los que ya saben, ¿sí? Los puntos Luffy realmente son estos puntos de soldado sagrado. ¿Listo? Entonces, aparte de la investigación que te aumenta todo lo de puntos, digamos, de soldado sagrado, los puntos Luffy van aquí abajo, parceros. Entonces, en ese momento, un ejemplo, yo tengo 73, que era mi meta, llegar a 73. La loca del Robert tiene como 124, ¿sí? Y esto te sube mucho las estadísticas de ataque, sobre todo de soldado sagrado si tienes soldado sagrado. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros le damos la flechita para arriba, esa es la configuración, ¿sí? Que yo tengo ahorita porque yo en el video anterior había explicado cómo hacer el reset. Entonces, ustedes van a decir, Gatsuko, ¿dónde están los videos de punto Lofi? Entonces, ustedes se van a YouTube. Pónganme la atención. En YouTube ponen Gatsu Games, ¿sí? Cuando ustedes ponen Gatsu Games, aquí dice 2.56 Gatsu Rise. Listo, aquí está el canal, parceros. Y aquí está el canal de la guía de héroes. Mire, está la lista de reproducción de héroes. Y aquí está la de investigación, perros. Investigación. Usted le dan un clic ahí en investigación. Entonces ustedes leen, venga, mire, puntos sagrados, lo hablamos. ¿Listo? Puntos sagrados, lo hablamos. Punto sagrado, lo hablamos. Punto sagrado. Ya llevo 4 videos de punto sagrado. ¿De qué? De soldados sagrados de este. Y este va a ser como, digamos, como el quinto de cómo va a terminar mi configuración con 74 puntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros le hacemos un reset a cada punto. ¿Se pierden todas las medallas? Sí. ¿Listo? Yo expliqué en el video anterior, con esa configuración nos ahorramos tiempo y nos ahorramos medallas. En este momento yo ya voy a hacer el reset para guerra, para atacar. ¿Listo? Pero antes de hacerlo, ¿sí? Acuérdate que digamos que las locas gastadores suben todo de una, no. Yo aprovecho todo para tener la máxima cantidad de ¿qué? De gemas. Por eso es que yo tengo tantas gemas. Entonces digamos, este me quedó en 7. Ya realmente ya no necesito subirlo más. Ya mañana es día de héroe y lo puedo dejar así porque ese es, aumenta la velocidad de curación de caballería sagrada, pero realmente no utilizo casi caballería sagrada. A diferencia de la infantería que la tengo al máximo, parceros. ¿Listo? Entonces, en este momento yo ya logré mi objetivo, parceros, que era llegar a 74 puntos de puntos sagrados. Entonces, ojo, que cada punto, un ejemplo, yo aquí tengo esa cantidad. Me pide 2545. Por cada punto que yo le meta me va a pedir más medallitas. Entonces 2545. Voy a poner este solamente por molestar. ¿Listo? 2545. Ahora voy a hacer el reset 2563. Por cada punto te va aumentando. Entonces hay reset que vamos a hacer solamente con algunos poquitos puntos para evitar consumir medallas. Aquí lo voy a realizar. Y nos vamos a ir para el reset de guerra. Ese que ya teníamos, ya lo teníamos esto. ¿Listo? ¿Por qué era importante llegar a 70 puntos? Porque realmente esos son los más importantes. Este te da daño, es el atributo más importante en ataque. Y como ya casi en la siguiente semana vamos a empezar guerra en Eden, entonces vamos a mirar este atributo. Este creo que es con 50. ¿Listo? Espérate. Y este era con 70. Por eso lo más importante para mí era llevar. Entonces aquí estoy aumentando el daño en 10 puntos. Para mí eso es lo más importante. Aquí lo tengo bloqueado y aquí me dice que es hasta 90 puntos. En la siguiente actualización voy a poder llegar a 90 puntos, que mi idea es ir llegando para pasar en los atributos de ataque. Aquí es para disminuir el tiempo, entonces ya no me interesa. Donde yo voy, parceros, siempre en que me afecta a todas las unidades, ¿sí? Entonces realmente ir hacia donde me afecta a todas las unidades. Aquí me ahorra oro, aquí me ahorra 1% de todos los recursos. Realmente tengo suficiente oro y tengo suficientes recursos. Realmente me da igual por dónde coger.
tengo mucho de todo, me da realmente lo igual. Entonces aquí me está aumentando el 10% de todas las unidades, parceros, ¿sí? Aquí me está diciendo, oiga, oro otra vez, no me interesa. Aquí me dice vida de todas las unidades en 5%. Entonces yo que recomiendo en ataque configurar obviamente esta, la primera. ¿Listo? Y vamos a configurar esta. Esta habilidad, parceros, mira, dice, aumenta todos los efectos de atributo sagrado en un 10%. ¿Cuáles son los efectos de atributos sagrados? Estos mismos. Entonces voy a hacer un ataque antes de hacerlo y otro ataque después de hacerlo para que miremos cuánto aumenta. Bueno, mi gente, ya hice esta parte, efectivamente, y mira los resultados de la batalla, parcero, lo que sube esta barrita de 724 de 712 a 724, me subió 12 puntos, parce, me subió aquí 10 puntos, es decir, ese 10% te sube casi 10% en casi todo, en la vida también me subió como 8 puntos más o menos, ¿sí? Me sube en casi todos los atributos, por eso es tan importante llegar a esta. ¿Listo, parceros? Ahora me quedan 24 puntos, parceros. Tengo dos opciones, ¿sí? Realmente creería que el héroe a ganar ahorita va a ser Harald, pero con los dos héroes no se sabe si vamos a hacer Harald o vamos a irnos hacia infantería, porque en infantería 24 serían 3 6 9 19 y podría llegar hasta acá, prácticamente en infantería. Pero tengo el héroe arquero que depende de lo que me salga el héroe arquero, me voy a ir ataque para este lado, parceros. Entonces voy a tener 24 puntos para poder jugar lo que más quiera, pero importantísimo llegar acá. Te da daño de habilidad de héroe más 5%. Es decir, eso suma, parce. Es un porcentaje que nos va a ayudar a pegar más duro. Y este es un daño de ataque normal. Es decir, vamos a atacar vamos a atacar más duro. Entonces, realmente estas habilidades para mí son indispensables ¿qué? Para poder, digamos, aumentar la cantidad de atributos sagrados. ¿Listo? Entonces, en este momento, si se dan cuenta, me tengo que definir ahorita, después de el video de mañana de Eures, si me voy hacia infantería o si me voy hacia arqueros, parcero. Porque el nuevo héroe de S20 de caballos no lo tengo. Entonces no voy a ir por él porque está sumamente difícil en los banners. Entonces voy a terminar de intentar macear el de arquero, probarlo contra Harald, porque el nuevo héroe arquero realmente no sirvió mucho contra Harald. Entonces, es más, podría decirlo que me voy a ir definitivamente por Harald, pero lo voy a probar primero antes de gastar mis puntos de especialización. Entonces, parceros, ¿para qué sirven los puntos de especialización? Para hacerse mucho más fuerte. Mira, así de sencillo. Te dan 10% de defensa de todas las unidades, te da 5% de vida, te da 10% de vida. Entonces te da 10 de ataque, 10 de defensa, 5 de vida. Pero prácticamente con este lo multiplicamos lo que nos dieron por 2. Entonces te da 20, 20, 20. Ahora, cuando tú pones esto, te va a dar más. Y cada vez que tengas esto, te va a dar mucho más poder de ataque. Por eso los cabrones tienen tanto poder de ataque. Es decir, en este momento pudiera irme por infantería, pero no me quiero acelerar. Bueno, es más, cualquier cosa hago el reset. Pero voy a irme entonces por infantería para potenciar a Harald. ¿Sí o no? Y vamos a meternos, bueno, aquí dice que el soldado 48 horas, reinicio 1%, realmente me da igual, ¿sí? Pero si lo hago por este aquí abajo, voy a reducir el tiempo y me serviría para no estar haciendo tanto reset a cada rato. Ojo que eso tiene un time down, ¿listo? Vamos a hacerlo y vamos a hacer el ataque para que mire la diferencia, ¿listo? De los atributos que nos van a terminar de dar. Nos quedan 5 atributos, podemos gastar este acá y podemos gastar obviamente los dos atributos acá, que hasta aquí llegaríamos prácticamente con el video, parcero. Entonces aquí vamos a atacar otro con la misma tropa, con la misma legión, es decir, no, creo que no tengo ni siquiera las cartas de bus, pero no importa porque realmente no necesito mirar las cartas de bus. Voy a pausar el video mientras pasan los 20 segundos. Y aquí están los resultados de la batalla. Ojo que ya había hecho la de la primera, entonces mira. Teníamos 776, subimos a 798. Es más, voy a buscar un reporte antes de haber hecho antes de haber hecho la especialización. Entonces, mire, parceros,
mis tropas estaban pegando 6.29 y pasaron a 7.28. Es decir, con todo lo que yo hice de los puntos de los soldados sagrados, prácticamente aumentamos casi en 100, oye, en 100 puntos, no mames, güey. Aumentamos en muchísimo. De pronto ahí no tenía la carta, entonces quítele 25. Pero realmente miren las estadísticas, cómo mejoraron con los puntos Luffy, perros. Es decir, mejoran un chingo de más y tú te vas a volver muchísimo más fuerte. Además, los atributos en Eden de pronto te pueden multiplicar más y vas a ser mucho, mucho, mucho más fuerte. Mira la diferencia. Mira la diferencia tan bestial de las mismas tropas, perros, pero no, es que es una diferencia bestial, perros. Espero que les haya gustado mucho este video, señoras y señores. Este video realmente lo quería hacer, ¿sí? Mire que no lo estoy engañando, le pegué Sultán con la misma configuración de Harald. ¿Listo? De pronto no tenía el buff de eso, no me voy a poner a revisar. Pero realmente los puntos Luffy sirven muchísimo para aumentar el ataque. ¿Listo? Para aumentar el ataque, para... Obviamente se gastan medallas, pero esas medallas tú las puedes compensar ¿con qué? Haciéndolo como yo lo hago uno por uno con gemas. Es decir, te va a dar muchas gemas y te va a ayudar con aceleradores, parceros. Parceros, espero que les haya gustado este video. Nos hablamos.